Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En esta ocasión vamos a estudiar la palabra memoria, de la cual nosotros encontramos varias referencias bíblicas con la palabra memoria. Si nosotros vamos a estudiar la memoria, valdría la pena que nosotros habláramos de dónde venimos y para dónde vamos. La verdad es que hemos venido definiendo todas las áreas del ser humano. Dijimos que el ser humano está compuesto por alma, espíritu y cuerpo. Y cuando entramos en profundidad en el alma nos dimos cuenta que el alma estaba compuesta a su vez por tres partes, que es mente con pensamientos, emociones con sentimientos y voluntad con deseos. También dijimos que el centro de esa alma es lo que nosotros, o lo que la escritura llama corazón, que está aquí. Es el centro del alma, el centro de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que deseamos. Ese es el corazón. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que nosotros estudiemos la palabra memoria y que tengamos claridad de la memoria? Pues la razón es por eso, porque la interacción del alma, el corazón y las memorias están íntimamente ligados. Es decir, ya dijimos que el alma es donde llega información, por eso es un campo de batalla, porque llega muchísima información. Entonces, la mente tiene que procesar la información que llega desde la perspectiva de los pensamientos, las emociones tienen que procesar toda la información que llega desde la perspectiva de los sentimientos, y la voluntad tiene que tomar toda la información y procesarla desde la perspectiva de los deseos. Ahora bien, si todo eso se hace y todas esas interacciones se efectúan claramente, entonces esos procesos van a parar a lo que nosotros llamamos corazón. Y el proceso del corazón es lo que se llama memorias, es esa capacidad que se tiene de almacenar información y después tomarla. Ahora bien, entonces empecemos con la definición de la memoria. Si nosotros lo vamos a definir desde la neurociencia, lo que se dice es que la memoria es una capacidad cognitiva del cerebro. Ahora, ¿qué es una capacidad cognitiva? Cuando nosotros hablamos de cognitiva es que tiene que ver o está relacionado con el conocimiento. Es decir, es una capacidad para adquirir conocimiento que tiene el cerebro y es una capacidad que retiene información y recupera la información voluntariamente. Usted quiere la información y otra vez la información aparece allí. Ahora bien, otra de las cosas que tenemos que decir es que hablar de memoria es como decir, es una capacidad para recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones, conceptos, todo tipo de estímulo que ha entrado a nuestro ser a través de los diferentes medios. Porque a veces nosotros creemos que solamente la información entra a través de nuestros 5 sentidos y la verdad es que nosotros procesamos muchísima información, la cual vamos a ver más adelante. Si ustedes observan esta definición, nosotros estamos hablando del alma y cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de algo que es de un ser espiritual, pero si nosotros vamos a la neurociencia, ellos están hablando del cerebro. Entonces hay una conexión, porque es que realmente hay una conexión entre nuestro cuerpo, el alma y el espíritu. De hecho, que hay investigaciones que dicen que cuando una persona muere pierde peso corporal. Pues por supuesto, porque de acuerdo a las escrituras, el espíritu y el alma salen, entonces queda solamente el cuerpo, por eso pierde peso corporal. Ahora bien, si nosotros tenemos en consideración eso, están diciendo, ok, hay una relación estrecha entre el cerebro y el alma. Es como si el cerebro es el asiento del alma y todo lo que el conocimiento científico relaciona con el cerebro es lo que la Biblia relaciona con el alma. Así que es un punto para tener y tomar en consideración. Ahora bien, también tenemos que hablar es cuál es esa, digamos, uno de los órganos o de las estructuras del cerebro que tiene un contacto más directo, que está en un proceso constante de la memoria y es el hipocampo. Yo relaciono el hipocampo. El hipocampo es una, no sé, es una estructura cerebral muy pequeña que está en la parte posterior del cerebro y hace las veces como de una bibliotecaria, porque el hipocampo lo que hace es que capta la información, la codifica, la procesa y va y la guarda. Y cuando se necesita va y la recupera. Eso es lo que hace el hipocampo. Entonces sabemos que hay una conexión estrecha entre el hipocampo y el proceso de saber guardar o no guardar apropiadamente la información. Y eso tiene que ver mucho con el mal funcionamiento que nosotros tenemos en el alma. Porque si yo a lo malo llamo bueno y a lo bueno llamo malo, entonces el hipocampo se confunde y cuando yo estoy procesando una información que es mala, me lo va a guardar en el archivo de bueno y viceversa. Así que por eso es tan importante que nosotros como que
hagamos una codificación, relación o estandarizar todos nuestros procesos basados en lo que dice la palabra. De esa manera nosotros vamos a poder no mal funcionar, sino funcionar adecuadamente en cada una de las áreas de nuestro ser. Ahora bien, también nosotros tenemos que tomar en consideración que las memorias hay diferentes tipos de memoria y las memorias están clasificadas en relación con el tiempo. Es decir, hay memorias a largo plazo, hay memorias a corto plazo y hay memorias a mediano plazo o memorias de trabajo. También tenemos las memorias en función del tipo de información. Entonces hay una memoria verbal, cuando uno dice, me dijo esto, le dije esto, la conversación fue esta, es una memoria de tipo verbal. Pero hay otra memoria que es de tipo visual. Y empieza uno como a tratar de buscar todos los detalles porque tiene la imagen en la mente. También hay unas memorias basadas en el órgano sensorial que las capta. Entonces decimos que hay una memoria auditiva, hay una memoria visual, hay una memoria olfativa, hay una memoria gustativa, hay una memoria del tacto o áptica, así se llama. Entonces, tenemos todo este tipo de memorias. Así que hay una amplia áreas de memorias que nosotros tenemos. Otra de las cosas que teníamos que estudiar ahorita es cuál es el proceso de la memoria, porque ya dijimos que la memoria es una capacidad cognitiva. Si ya estamos hablando de una capacidad es porque está efectuando un proceso. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como que los pasos de ese proceso? Entonces, el proceso de la memoria es primero el de codificación de la información. Codifica la información. Lo segundo es que la almacena y lo tercero es que la recupera. Entonces, eso es memoria. Codificación, almacenamiento de información y recuperación de la información de una manera voluntaria. Cuando usted estudia esto, usted se da cuenta que la codificación es posiblemente el proceso más complejo de la memoria, porque entra la información y cuando entra la información necesita clasificarla, necesita saber para dónde va, qué es lo bueno, qué es lo malo, eso para qué sirve, en qué archivo va, como la bibliotecaria. Es como decir, entra una información y tiene que saber si eso es de matemática o eso es de ciencias o esto es espiritual o esto es de psicología, de dónde es, y de acuerdo a eso va y la clasifica, posteriormente cuando la necesita la va a tomar. Entonces, si vemos esos tres procesos, es decir, esas tres partes del proceso como codificación, almacenamiento y recuperación de la información, entonces, ¿por qué no analizamos la codificación? Porque es el proceso realmente más complejo. Cuando usted ve la codificación, el área de codificación, esa área de codificación es un proceso mediante el cual la percepción, que es la habilidad de captar la información, él capta la información, procesa la información y la interpreta, le da sentido a esa información. Así que por eso es uno de los partes más complejos, porque tiene que hacer todo ese trabajo. Si usted lo va a decir en pasos, lo que nosotros teníamos que decir es que las fases de la percepción tenían que ser seleccionar, organizar e interpretar. Y aquí viene un término que nosotros utilizamos mucho en la Biblia, que es la interpretación. Nosotros tenemos que interpretar adecuadamente. Ahorita la interpretación de las personas es completamente diferente. Eso, la percepción es eso, es algo completamente diferente dependiendo de cada persona. Por ejemplo, si yo escribo en un papel grande el 6, si usted está de ese lado, yo estoy de este lado, yo, de acuerdo a mi posición, yo percibo un 6, pero usted percibe un 9. No quiere decir que yo esté equivocada, no quiere decir que usted esté equivocada, pero lo que quiere decir es que nosotros estamos teniendo unas percepciones diferentes. Así que las percepciones son muy variadas y por muchas razones, porque son muchas las percepciones en las que nosotros encontramos en el estudio de la neurociencia. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, que hay una percepción basada en los órganos sensoriales, es decir, hay una percepción olfativa, hay una persona, por ejemplo, hay mucha persona que huele algo y dice, esto huele rico, y otra persona dice, huele feo. Entonces, es el mismo producto, pero la percepción es diferente. Entonces, hay percepciones visuales, hay percepciones olfativas, gustativas, hay percepciones auditivas, hay percepciones del tacto, pero son diferentes de acuerdo a cómo se procesa toda la información en cada individuo. También nosotros encontramos una percepción, por ejemplo, de equilibrio. Esas personas, hay personas que tienen mala percepción de equilibrio y con una facilidad se caen, sienten que no vieron el piso, sienten que no lo alcanzaron, sienten que alguna cosa y se caen con esa facilidad. Hay otras personas, por ejemplo, la diferencia en las percepciones espaciales. Hay personas que no tienen como manejo del espacio y cuando llegan, con todo se tropieza, con todo se caen, todo lo tiran. Y no es que a propósito estén haciendo eso, sencillamente es que no tienen esa percepción espacial tan desarrollada.
También hay una percepción que se llama la termocepción, y la termocepción tiene que ver con la parte térmica, es decir, esa sensación de calor, esa sensación de frío. Entonces usted ve personas que se quejan mucho más y dicen, está haciendo mucho frío o mucho calor. Usted no está sintiendo eso porque la percepción de ellos es muy alta en ese sentido. También hay una percepción del dolor. Hay personas que tienen una percepción del dolor muy alto y otras personas tienen una percepción del dolor muy bajo. Entonces, no es que sean quejambrosas, no es que no sepan hacer las cosas, lo que pasa es que la percepción de ellos es diferente. Ese tipo de percepción se llama nocicepción y tiene que ver con el dolor. También hay otro tipo de percepción, es el prurito, que tiene que ver con la sensación de picor o de que le pica. Por ejemplo, una persona que se tira en la hierba y no le pasa nada y no siente nada, pero hay otros que tienen una alta percepción de la sensación de picor y no pueden sencillamente recostarse en la hierba en chores o con una camiseta destapada porque si no van a tener problemas porque tienen una percepción muy desarrollada. Así que hay percepción de los órganos, hay percepción de los tendones, hay percepción de los músculos, hay diferentes tipos de percepción. Hay una percepción, por ejemplo, temporal, que es que usted tiene en principio una percepción, pero que va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, alguien habló y a usted le cayó mal lo que habló y se percibió mal, pero por fortuna con esa percepción temporal es que como sigue entrando información, usted dice, no, no está tan mal, no está tan desorientado, lo que pasa es que yo no estaba entendiendo. Entonces, hay ese tipo de percepción. También está la percepción de la quimio, se llama quimioestesia, que tiene que ver con las sustancias que llegan a la boca y se diluyen en la saliva. Eh, es diferente entre una persona. Una persona dice, oh, esto sabe feo. Y otra persona dice, sabe delicioso, porque tienen una percepción completamente diferente. Y una de las que nosotros oímos o se está oyendo mucho más en este tiempo es la percepción del campo magnético. Hay algunas personas que si utilizan mucho el teléfono les empieza a doler mucho las manos, o si viven cerca a sitios donde hay cuerdas de alta tensión, el dolor en todas sus coyunturas es muy alta porque tiene ese tipo de percepción. ¿Por qué estas cuestiones son importantes? Y podría decir, ¿para qué hablamos de todo eso? Pues sencillamente porque si nosotros entendemos que hay diferentes percepciones, nosotros nos vamos a volver más empáticos con las personas, de entender que todos somos diferentes y que tenemos, no sé, unos campos de percepción completamente diferentes o diferentemente desarrollados. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que vive cerca de cuerdas de alta tensión y siente mucho dolor y usted todo el tiempo está, eso debe ser el pecado, eso debe ser el pecado, es que esa persona debe estar en pecado, porque si tiene un problema, no, no es eso, lo que pasa es que tiene una percepción muy alta al campo magnético que posiblemente usted no tiene y eso hace que con mucha facilidad pueda resentirse. Y así con cada una de todas las percepciones que yo le expliqué. Así que si nosotros entendemos eso, nosotros vamos a comprender a las personas, vamos a ser más empáticos, vamos a no juzgarlos y a no pretender que basado en la condición que nosotros tenemos que como que medir a todas las demás personas. Esto es fundamental. Por eso el conocimiento es bueno, porque bueno, a mí me gusta mucho que en las escrituras la palabra dice constantemente conozca y entienda, conozca y entienda, conozca y entienda, porque nosotros tenemos un conocimiento, nosotros tenemos un mejor entendimiento y el mejor entendimiento nos genera a nosotros inteligencia. Acuérdese que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Entonces, si nosotros entendemos y conocemos estas cosas, nosotros vamos a juzgar menos a las personas, vamos a ser más empáticos, vamos a comprender las diferencias y esto no nos va a llevar a tener conflictos rápidamente con las demás personas, sino más bien a decir, ok, un momentico, hay una percepción completamente diferente, yo no puedo esperar que los demás vean exactamente como yo veo. Eh, Pasa de esa manera. También hay una percepción de la que no habla el conocimiento científico y que nosotros sí sabemos, que es la percepción espiritual. Una persona que sabe claramente, percibe e interpreta rápidamente, aquí hay un espíritu de eso, aquí hay un espíritu de eso, aquí está pasando esto, y no está mal, al contrario, tiene una percepción espiritual, tiene discernimiento espiritual, puede percibir ese tipo de cosas. Hay personas que completamente no lo tienen. Así que esas son cosas que son importantes que nosotros podamos entender. Entonces, no porque alguien tiene percepción espiritual vamos a decir que está loco, o no porque una persona no tiene percepción espiritual vamos a decir que está sellado espiritualmente. No, lo que pasa es que cada uno tiene dones, tiene capacidades, tiene habilidades o ha desarrollado habilidades en su vida. Dicen que las personas cuando han perdido la vista empiezan a desarrollar mucho el sentido del tacto y pueden sencillamente tocando billetes pueden saber de qué cifras son porque han aprendido a desarrollar esa percepción del tacto y poder captar la información que están necesitando.
Ahora, miremos qué dice la Biblia, porque la palabra constantemente nos está diciendo, por ejemplo, si nosotros recordamos Josué capítulo 1, verso 8, que dice, no se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Eso de guardar es como memorice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso de hagas conforme a todo lo que está escrito es recupere lo que usted guardó. Entonces, si nosotros, digamos que está el mandamiento, está la orden que podamos hacer eso, pero nosotros no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo funciona, no sabemos cuál es el proceso, va a ser muy difícil que lleguemos a ese punto, a ese fin. Pero nosotros ahorita cuando entendemos y desarrollamos las definiciones, que si a usted alguien le dice, ¿qué es exactamente memoria? Bueno, memoria es una capacidad de conocimiento del alma y del cerebro que nos permite retener información y recuperar esa información de una forma voluntaria cuando lo quiere. Eso es memorizar. Entonces, si el Señor le dice, ponga en memoria eso, usted va a decir, ok, lo que el Señor me está diciendo es guarde esa información para que cada vez que usted la necesite, usted la recupere, porque usted debe actuar de acuerdo a esa información. A eso se está refiriendo la escritura cuando dice eso. Miremos entonces algunos textos bíblicos que hablan acerca de la memoria. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, en el verso 14, habla la Biblia acerca de la Pascua. Entonces el Señor le está diciendo, y este día os será en memoria, es decir, como que ponga este día en memoria y lo celebraréis como fiesta a Jehová por vuestras generaciones. Entonces el Señor dice, es la primera referencia de memoria, es decir, memoricen este día. ¿Por qué era importante? Porque si todos ellos memorizaban la forma como se tenía que hacer la Pascua, cuando llegara el Cordero, que era el verdadero Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, entonces todos iban a entender que Él era el Cordero Pascual, aquel que se celebraba justo en el día, en el año, en la hora precisa. Entonces por eso Él decía, pongan este día en su memoria para que celebren esta fiesta por sus generaciones a Jehová, porque un día se va a levantar en un día como este ese Cordero, el Cordero de Dios. Ahora también en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 3, está hablando de la fiesta de los panes en levadura. Entonces el Señor vuelve otra vez a decir, tenga memoria de este día. ¿Por qué de ese día? Porque ese fue el día que ellos salieron de la tierra de Egipto. Entonces, como salieron de la tierra de Egipto, el Señor dice, yo los estoy sacando a ustedes del pecado, del mundo, ahora coman pan sin levadura, coman, es decir, dejen el pecado fuera de ustedes. Sean conscientes de que haberlos sacado de Egipto no valdría mucho si ustedes siguen haciendo pecado. A eso se refiere, por eso hay que ponerlo en la memoria, hay que poner en la memoria el hecho de que nosotros ya salimos del mundo, ya no pertenecemos al mundo, estamos en el mundo pero no pertenecemos al mundo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 14, la palabra habla acerca de los amalecitas. Y este era un pueblo que era descendiente, según Génesis capítulo 36, eran descendientes de Esaú. Y ese pueblo se opuso al pueblo de Dios, se opuso cuando ellos venían saliendo de Egipto, iban atravesando la tierra para llegar al sitio que el Señor les había dado. Y resulta que estaban en una batalla y Josué estaba peleando la batalla contra los amalecitas y Moisés tenía que levantar las manos para que pudiera prevalecer Josué en su batalla. Y entonces habían dos hombres sosteniéndole las manos a Aarón y otro hombre sosteniéndole las manos a él para que no se cansara. Y cuando hubieron derrotado a los amalecitas, el Señor le dijo a Moisés, le dijo, escribe esto para memoria. Así que hay cosas que hay que escribirlas para que a uno no se le olvide, para memoria. Y también la escritura habla de eso, ¿no? Yo voy a poner los mandamientos en su mente y los escribiré en su corazón, es decir, porque allí se van a memorizar. Entonces dice, escribe esto para memoria y dile a Josué que yo raeré toda memoria de los amalecitas. Entonces, es interesante como el Señor dice, estas son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Son cosas que ustedes no deben fallar en ellas. También encontramos, por ejemplo, que dice Éxodo 20, 24 acerca de cuando se le haga altar al Señor. Dice, cuando hagan altar al Señor, háganlo en tierra. Interesante porque nosotros ahorita somos el templo de Dios. Nosotros somos el altar de Dios y dice la escritura que nosotros fuimos hechos de tierra. Y, y el Señor está planteando aquí algo interesante. Dice, cuando ustedes estén en un sitio donde yo haga, donde yo ponga memoria de mi nombre, allí ustedes van a levantar altar. Ahora, si nosotros estamos aquí y nosotros tenemos memoria, escuche esto, la memoria está acá en nuestro corazón. Si nosotros hacemos memoria de Dios, eso allí es un altar donde va a llegar, pero es hermosísimo, hermosísimo eso 20, 24, porque dice
que Él va a llegar allí para bendecir. Así que qué bueno tener memoria de su nombre, porque donde tengamos memoria de su nombre, Él va a llegar allí para bendecirnos a nosotros. De igual manera, en Levítico capítulo 20, en el verso 12, dice la palabra acerca de la tierra. Dice, cuando ustedes pequen, está hablando de todas las maldiciones. Dice, cuando ustedes pequen, entonces yo voy a hacer que ustedes vayan a una tierra de enemigos. Allí van a ser castigados. Y de paso, yo como me voy a acordar del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob, yo me voy a acordar de ese pacto y haré memoria de la tierra. Dice, me voy a acordar de la tierra porque ustedes no han guardado mis mandamientos, por ende la tierra está en maldición. Y entonces vamos a dejar la tierra descansar y libre, porque a ustedes los voy a llevar a tierra de enemigos. El Señor hace memoria de cada una de las cosas que Él ha dicho en su palabra. Y no, como dice su palabra, dice, el cielo pasará y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ahora también nosotros vemos, tal vez una de las porciones que a mí más me llama la atención está en Isaías capítulo 26 del verso 1 al 9. Y la razón por la que me llama mucho la atención es porque habla de toda la interacción del alma. Si nosotros analizamos toda la porción, nosotros nos damos cuenta que está hablando de todas las facetas del alma, incluyendo la memoria. Por ejemplo, dice así, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Entonces, para que usted cante, está en una manifestación de sus sentimientos. Hay una alegría y está diciendo que entonces el Señor puso salvación. Ahora bien, dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Eso de abrir las puertas tiene dos connotaciones, espiritual y la física. Entonces está diciendo que abra las puertas porque de la ciudad del Señor, porque va a entrar solamente la gente que está justo. Pero en forma espiritual nosotros sabemos que las puertas es el alma. Entonces, si nosotros abrimos la puerta para que entre ¿quién? El Rey de Gloria, para que entre el Señor, entonces allí hay una connotación diferente. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. La confianza es un sentimiento y aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces está hablando de la mente con los pensamientos. Si nosotros estamos pensando en las cosas de Dios y nosotros estamos sintiendo la confianza en Dios, entonces ¿qué va a pasar? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Resulta que esta la fortaleza es como el estado de ánimo, está hablando del espíritu. Si usted piensa en el Señor, si usted siente la confianza en el Señor, el espíritu se activa dando fortaleza, esa fuerza, ese entusiasmo que va a afectar que su voluntad, en última sus deseos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, los pies del afligido, los pasos del menesteroso. Después verso 7 dice, el camino del justo es rectitud. Acuerde que caminos son costumbres y tradiciones, la forma como Dios dice que se tiene que hacer la cosa. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesa el camino del justo. Eso de pesa es, la Biblia habla de pesar el corazón, de pesar el alma, de pesar el espíritu. Es como que trae todas las cosas que esa persona ha hecho y míralas, para poderlas traer tienen que estar guardadas en una memoria. Dice, también en el camino de tus juicios, oye Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Entonces, toda el alma está pensando, sintiendo y deseando. Es decir, toda la interacción completa del alma. Y dice, es muy bonito, dice, también en el camino de tus juicios, oye Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Ve cómo activó pensamientos, sentimientos, deseos? Todo eso generó una memoria y en esa memoria están trayendo a colación esa memoria. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, escuche esto, es hermosísimo, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces es una forma diferente de ver la justicia de Dios. Dios trae justicia, la gente se acuerda y empieza uno a hacer las cosas que tiene que hacer. Es una porción hermosísima que de alguna manera nos dice, aquí estamos relacionando todo lo que hemos venido definiendo acerca del alma, todas las interacciones del ser humano en alma, espíritu y cuerpo. Bueno,
Espero que este video le haya sido de bendición y si fue de bendición, por favor, compártalo con alguien más. Vamos a seguir con una próxima definición en la cual nosotros vamos a ir encontrando una información, un conocimiento que nos va a ayudar a procesar cuando nosotros leemos la escritura, el conocimiento de las escrituras para poder interpretarlo correctamente. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Bye.